que encararlo va a resultar bastante complejo. Sé que Jorge hoy tiene poco tiempo y quiero preguntarles varios temas. Antes de saltar al otro lado del Atlántico, de preguntaros por Estados Unidos, todavía aquí, en este caso en Europa, en la zona de Ucrania, dos asuntos. Una, ¿cómo estáis viendo el tema de la defensa sobre los drones que están atacando Moscú? Estas declaraciones ahora de la Comisión Europea diciendo que Ucrania debe ceñirse a la autodefensa con los materiales. Y dos, ¿qué os parece este conflicto que cada vez está yendo a más? Cuanto más se acercan las elecciones en Polonia, a más está yendo ese intercambio verbal de momento, evidentemente porque sigue siendo uno de los principales socios de Ucrania, Polonia, pero es verdad que se va escalando una tensión y que se ha llegado a llamar desagradecidos a los ucranianos para con las ayudas recibidas desde Polonia, ahora llamando a consultas al embajador. ¿Cómo veis estas dos circunstancias, Jorge, Eduardo? Vamos a ver, yo creo que en la cumbre de Vilna de julio sucedieron dos cosas y hubo una tercera que sucedió también, pero de la que nadie ha hablado. Las dos cosas que sucedieron muy rápidamente es que Suecia no consiguió su acceso a la alianza por el roce que hubo entre Erdogan y Biden, que ha aplazado toda esta resolución sobre la candidatura de Suecia al mes de octubre. Y en segundo lugar, la Alianza Atlántica le dio largas a Ucrania y le dejó muy claro que no va a entrar nunca en la Alianza Atlántica. En la declaración de los 90 puntos de la reunión de la Alianza, en el punto donde se habla de Ucrania, se cuela una frase muy vaga donde se dice básicamente que cuando los aliados decidan, Ucrania podría entrar en la Alianza, que es totalmente contrario a los que son los procedimientos tradicionales de la Alianza Atlántica, que tienen un procedimiento de acceso con unas evaluaciones permanentes, con una invitación, con un cumplimiento de obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esta declaración sobre Ucrania recuerda a la de Bucarest del año 2008, que eso y nada es prácticamente lo mismo. Bueno, esas son las dos cosas que sucedieron. Ucrania no va a entrar en la OTAN y vamos a ver qué pasa con Suecia, porque Erdogan, Biden le enfadó bastante en la segunda de las dos reuniones que mantuvieron en Vilna. Lo que muy poca gente está hablando es de lo que yo creo que es lo central de Vilna y está relacionado con las preguntas que haces, José, y es que los grandes países de la OTAN le mandaron un ultimátum entre bambalinas en las reuniones no oficiales a Zelensky y le dijeron que o en noviembre, según fuentes de la inteligencia canadiense, o en diciembre, según otras fuentes, si no has conseguido importantes victorias militares en el teatro de operaciones, el asunto ha terminado. Tendrás que sentarte con Rusia y aceptar las condiciones de Rusia para acabar el conflicto, lo que viene a ser básicamente una rendición de Ucrania ante Rusia. Y la realidad es que durante los dos últimos meses, porque la llamada ofensiva ucraniana empezó el 4 de junio, estamos a punto de cumplir los 2 meses, Ucrania no ha avanzado prácticamente ni un metro ni en el Donetsk ni en el sur de Ucrania, y las bajas de estos 2 meses superan ya en muertos de soldados ucranianos a los 46.000. Es una situación horrorosa, es casi una operación suicida que no va a conducir a nada. Todo esto es el contexto y lo menciono porque lo que está haciendo Ucrania con los UAVs, los drones que está enviando a Moscú, es una forma de tratar de demostrarse a sí misma, a sus aliados o los que cree que son sus aliados en Occidente y al mundo, de que todavía están peleando con condiciones y con opciones de obtener algún resultado positivo contra Rusia para Ucrania. Y la verdad es que para los rusos el que, utilizando la guerra electrónica, tengan que descender del cielo 2 o 3 drones en Moscú o que un dron se estrelle contra la fachada de un edificio, desde el punto de vista del resultado final de la operación, es insignificante. Mientras que los rusos están en esta guerra de desgaste destrozando el ejército ucraniano, que los rusos piensan que llegará un momento en otoño, antes de invierno, en el que no podrán más y entonces va a ser bastante sencillo para los rusos que tomen el territorio que quieran tomar, que normalmente sería hasta el río Dnieper y dejar a Ucrania sin salida al Mar Negro. Pero lo de los drones sobre Moscú es la guerra de Twitter
en la que Zelensky está empeñado desde que comenzó este conflicto, es decir, actos llamativos y espectaculares para poder salir en los medios de comunicación, pero sin ningún contenido real sobre la evolución real de las operaciones en el teatro de combate. Jorge, ¿me espera un segundo que responda Eduardo y les traslado la pregunta de Estados Unidos? ¿O por si puede atendernos 5 minutos más? Espero, por supuesto, a que Eduardo te responda y hablamos de Estados Unidos, que está la cosa muy, muy interesante en Estados Unidos. Gracias. Eduardo, sobre esta cuestión de los drones, esa reflexión interesantísima que hacía Jorge, que decía que para otoño Rusia espera que Ucrania esté agotada. Sí, Ucrania va a estar agotada. Yo creo que ya incluso el ejército ucraniano y los aliados lo saben. ¿Por qué? Porque el proceso de solapamiento entre el material que han perdido y el material que tiene que llegar con la formación adjunta y la adecuación de las Fuerzas Armadas a esos materiales, pues eso genera un gap en donde no van a poder actuar realmente, ¿no? A mí lo que más miedo me da de esto, y por ser muy breve y ceder la palabra, lo que más miedo me da de esto es que haya acciones que no se limiten a un simple dron, sino que hagan acciones mucho más espectaculares, mucho más, podríamos definirlas como terroristas, mucho más, o de operaciones especiales que llamen muchísimo la atención, porque Ucrania está necesitada de poner el ventilador. Polonia se ha dado cuenta, y yo creo que es una de las razones por las que se echa para atrás en toda esta historia. Está viendo que le van a meter en una guerra en la que ella no quiere meterse de ninguna manera, y mucho menos en vísperas de unas elecciones, etcétera. Y sinceramente, yo cada día veo más cerca el escenario de un acuerdo de alto el fuego. ¿De un? Acuerdo de alto el fuego. Un armisticio y fuera, y como las Coreas. Sí, un armisticio, un parar de disparar, no llegar a un acuerdo ni siquiera ni de territorio, lo que tenemos ocupado, un poco lo que ocurrió en Corea en su momento. Ahora le repregunto entonces, porque también sobre esto se ha pronunciado Rusia esta misma semana, diciendo que ahora son ellos los que no ven ese alto el fuego, ¿no? En su momento Zelensky decía que no tenía sentido porque Rusia se rearmaba, y ahora evidentemente, más allá de lo que es esa información, desinformación o propaganda que llega desde todos lados, parece evidente que el que no quiera parar es el que va ganando, diría aquel, ¿no? Porque entonces en su momento no quería parar Ucrania, ahora es Rusia quien ha dicho eso, pero enseguida hablamos de ese asunto, saltando al Atlántico y dejando ya